Bueno, eh, primero que nada, nosotros tenemos que saber que nosotros cada vez que realizamos una poda, le estamos acortando la vida a los vegetales que tocamos. Entonces, tenemos que ser eh, muy atentos a las podas que vamos a hacer y nosotros tenemos que pensar que en el caso de los frutales, el objetivo de los frutales es que produzcan frutos, aunque parezca redundante. En un cerco, el objetivo de ese cerco es que genere privacidad, entonces tampoco puede avanzar sobre las veredas, entonces eso va a tener otro tipo de poda, y de acuerdo a eso también uno tiene que elegir otro tipo de vegetal. En cuanto a los árboles, a veces nos gusta un árbol y lo colocamos en el patio de nuestra casa y en realidad lo que estamos plantando es un problema porque nunca tuvimos en cuenta ni su crecimiento, ni su forma, ni su magnitud. Entonces, cuando nos quisimos acordar, tenemos un árbol que avanzó sobre nuestras cañerías, que rajó nuestras paredes, que nos tapa constantemente los desagües. Entonces, es muy importante saber eso, ¿no? Que ese árbol va a tener que ser podado constantemente, por ejemplo, para que no avance, pero estamos trabajando también en disminuirle constantemente la vida. Distinto a si hubiéramos elegido un árbol de porte pequeño, en el que sabemos que su magnitud máxima no supera los 5 metros, que sus raíces no se meten en las cañerías. Entonces, siempre es importante a la hora de colocar algún vegetal en nuestro espacio que tengamos en cuenta esas cuestiones de magnitud y de crecimiento. Y esto va directamente relacionado con la poda, porque en el caso de un cerco, si uno va a hacer un cerco formal, tiene que saber que va a tener una poda periódica, para que se mantenga cuadradito, recto, como un jardín francés. Ahora, si uno quiere tener un cerco de protección o un cerco mixto, en el que va a trabajar con especies de distintos tamaños para incorporar diversidad, no va a tener que hacer una poda tan frecuente. Nosotros cada vez que podamos, estamos abriendo una herida que es un foco o una entrada de plagas y enfermedades si no hacemos un correcto manejo. Entonces, no podemos salir a podar por podar porque una rama nos molesta o porque tenemos que ser conscientes de que al momento de podar vamos a trabajar directamente sobre la vida de ese vegetal. A diferencia de lo que se piensa que solamente se puede podar en los meses sin R, hay un montón de podas que se realizan en muchas épocas del año, y entonces nosotros vamos a encontrarnos con que podemos podar a lo largo de todo el año. Hay una poda, que es la poda de limpieza, que tiene que ver directamente con la sanidad de las plantas, y esta poda se hace a lo largo de todo el año. Después hay podas de formación, podas de mantenimiento, podas en verde. Cuando los chicos terminen de pasar el power, bueno, vamos a terminar de aclarar todas estas cosas. Pero debemos saber que tenemos que tener a la hora de podar herramientas bien afiladas, que tenemos que trabajar con la sanidad, que tenemos que tener alcohol en gel y poner entre nuestros instrumentos de poda, entre planta y planta, porque podemos transmitir algunos virus y algunas bacterias de una planta hacia otra. Así que bueno, básicamente, antes de podar, debemos informarnos sobre la planta que tenemos, sobre la necesidad de poda que tiene esa planta, y bueno, y a partir de ahí, ser muy cuidadosos. Y siempre tener nuestras herramientas afiladas y esterilizadas. Los cortes tienen que ser así firmes, no tenemos que evitar los desgarros, y de acuerdo a la poda y la época vamos a ver que vamos a tener que usar algunos elementos de prevención tipo cicatrizantes, y ahí van a entrar en juego también todos nuestros biopreparados. Bueno, quisiera que los chicos arranquen con el power y después podemos trabajar algunas cositas que tenemos que ver también, como la nutrición de las plantas antes de podar y los trabajos que vamos a hacer después de las podas. Bueno, cómo no. No sé, Vivi, si querés arrancar, ahí vamos. Bueno, gracias, Cine.
sintetizó un montón de las cositas que ahora vamos a poder ir viendo acá en el PowerPoint. Es un tema bastante amplio, es un tema que corresponde a la época en la que estamos, ¿no? Ahora, entre el otoño y la entrada del invierno, son prácticas que nos permiten ir un poco más allá que, por ejemplo, una poda de limpieza, ¿no? A mí, yo lo primero pensé en arrancar desde conceptos básicos, en relación a qué es la poda, por ejemplo. Después vamos a ir viendo conceptos desde lo macro, de lo que son los árboles en general. Y después nos vamos a adentrar, que en realidad es, yo el temita que más quería tocar era sobre árboles frutales, y algo de cítricos también, que también he notado que a lo largo de las clases siempre surgen algunas dudas o algunas consultas, así que me pareció importante por ahí ahondar en algunos detallecitos para que tengamos en cuenta a la hora de realizar estas prácticas, ¿no? Bueno, para agregar un poquito más a lo que nos comentaba Ine hace un ratito, la poda es una acción humana. En consecuencia, dada la capacitación que tenga la persona que vaya a realizar la poda, va a ser el resultado que vamos a obtener, ¿no? Tenemos como culturalmente muy inculcado la mayoría de la gente, y quizá también se ve en la poda del arbolado urbano, que es una práctica que se debe realizar todos los años. Esto es algo erróneo, como decía muy bien Ine, tengamos en cuenta que cada vez que nosotros cortamos o podamos, le estamos haciendo un daño al árbol, lo estamos lastimando, le estamos generando una herida. Se ven, acá en la costa se ven eucaliptos tremendos, con unos cortes que, si bien a simple vista uno dice, bueno, están bien cortados, pensemos en el tamaño de las heridas que tienen esos árboles, y bueno, son causantes, ¿no? Quizá en el momento uno no toma conciencia, pero a la larga termina generando enfermedades, ¿no? En el árbol que a la larga terminan generando más peligro que si no podáramos los árboles, ¿no? Sobre todas las cosas, es una acción que debe contribuir a la sanidad de los árboles. No es algo que deba estar librado al azar, que se deba tomar una poda nada más que por comodidad, o porque me está molestando, o por cualquier cosa que sea ajena a lo que es particularmente la sanidad de los árboles. Ahí, como último ítem, agregué, es un arte, porque podemos, ¿no? Trabajarlo de lo que es un bonsái hasta lo que es un árbol frutal o un árbol ornamental, una masacre o una mutilación, como son las podas que generalmente podemos ver en la vía pública, ¿no? Vivi, si querés podés ir pasando a la segunda. Quizá algunos conceptos van a ver que son un poco redundantes y estoy siempre volviendo sobre lo mismo, un poco lo hice a propósito para también fijarme yo un poquito algunos conocimientos y también para repetirlo, ¿no? Un poquito más, y que ustedes también puedan ir incorporando algunos conceptos, ¿no? ¿Por qué se poda? Bueno, ya sabemos, si podemos evitar podar, evitémoslo. En el caso de que tengamos que hacer una poda, lo que nosotros buscamos, sobre todo, ¿no? en los árboles frutales, es lograr una forma adecuada y que nos permita el aprovechamiento total del árbol, ¿no? Que tenga una altura que nos resulte cómodo para recoger los frutos, para mejorar la calidad de los frutos, que tengan el espacio adecuado. Ya vamos a ver más adelante qué son yemas y cómo se ubican los frutos. También para limitar el crecimiento, como decía Ina, hay distintos tipos de forma. Si uno tiene un arbolito pequeño, joven, lo ideal es hacerle un buen manejo desde el inicio, una buena poda de formación, y que después el trabajo a lo largo de su vida sea de limpieza y de sanidad, ¿no? No seguir, respetar su estructura, sus ramas principales, y no podar por podar, ¿no? Y bueno, también lo que nos permite la poda es alternar la producción. O sea, alternar me refiero, ya lo vamos a ver más adelante, pero alternar es tener en cuenta dónde fructifica el árbol,
y que no fructifique siempre en el mismo lugar, ¿no? O sea, ir alternando yemas de fructificación, yemas de madera. Como, bueno, esas son algunas notas agregadas, ¿no? Bueno, es reiterativo lo de que es una acción humana. Siempre recomendamos consultar, o bueno, consultar en internet. Consultar, lo ideal es consultar con una persona que realmente esté metida en el tema, porque si no, lo más normal es que después de una gran poda que se hace en un hogar, un árbol frutal después no termina dando frutos, ¿no? Que en realidad es para lo que lo tenemos. Si querés pasar a la siguiente, Vivi, porfa. Esto ya lo había adelantado Ine. Existen 3 tipos de podas básicas que casi todos, quizá algunos hemos escuchado, ¿no? Quizá han escuchado ustedes también. Si querés pasar así, son 3: de formación, de limpieza y rejuvenecimiento, y de fructificación y producción. Y ahora vamos a ir viendo un poquito en qué consiste cada una. Poda de formación, bueno, es lo que veníamos hablando en la introducción y lo que les estaba contando recién. Es una poda que se genera y que se aplica en árboles jóvenes, generalmente entre el 1er y el 4.º año. Puse ese gráfico porque me parece súper esquemático, y como no sé si lo alcanzarán a ver bien, yo lo estoy viendo en un celular, así que ojalá que lo estén viendo en computadoras ustedes, o en una tele. Pueden ver que cada vez que realizamos un corte, ¿no? La primera imagen de la izquierda, que hay un solo palito largo con una X, bueno, ese es el primer esquema de cuando plantamos el árbol en el suelo. Generalmente tenemos una varita única, y lo que hacemos con esta poda de formación es empezar a formar la copa, ¿no? Hacemos un pequeño corte apical, y como vemos en la segunda imagen, en la de la derecha, ese corte genera 2 nuevos brotes, ¿no? Entonces ya a partir de ese pequeño corte apical empezamos a formar la copa de nuestro árbol. En su evolución, ¿no? Entre la tercera imagen, podemos ir viendo que el tipo de ramificación se empieza a dar a partir de los cortes, ¿no? Cuando veamos ahora más adelante un poquito el tema de las yemas, también vamos a tener en cuenta la orientación de cada una de las yemas para ir conduciendo las ramas, y sobre todas las cosas, ¿no? Que no se empiecen a entremezclar, que no se empiecen a encimar. Así que bueno, eso sería como un esquema básico para que tengan en cuenta de qué es una poda de formación. No sé, Inés, si querías agregar algo en ahí, en esta parte de la formación es donde nosotros tenemos que ponernos inteligentes y atentos, porque no todos los árboles tienen la misma forma. Por ejemplo, las peras tienen una forma de copa cerrada, y las manzanas tienen una forma de copa pero más abierta. Cuando nosotros vamos a iniciar esta formación, que es una poda que nosotros le damos a los árboles, tenemos que tener en cuenta cuál es la forma natural del árbol que tenemos adelante, ¿eh? Si su forma es globosa, si su forma es en forma de base, y en base a eso tenemos que darle esa formación. Por eso es importante en este momento reconocer naturalmente y respetar la forma natural que tiene el árbol. Y hacia eso tenemos que llevarlo nosotros. Eso solo, Dani, vas perfecto. Genial, bueno, pasemos al segundo tipo de poda. Acá es un poquito más, quizá más complejo, o quizá con más contenido, ¿no? Una poda de limpieza o de rejuvenecimiento pueden ser 2 cosas distintas, ¿no? Una poda de limpieza, como decía Inés, puede ser algo que sirva para mantener la higiene y la sanidad del árbol. Se pueden hacer podas en verano, podas en invierno. Y una poda de rejuvenecimiento más bien es una poda intensiva, en la que se nos presenta un árbol longevo, que quizá ha tenido poco mantenimiento a través del tiempo, y bueno, ha tomado una altura demasiado incómoda para poder obtener el fruto, y además quizá empezamos a notar que la cantidad de frutos empieza a ser cada vez menor, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que se hace con esta poda? Bueno, se le hace una poda intensiva, respetando la estructura. Como decía Inés, tengamos siempre en cuenta la forma original del árbol, ¿no? A pesar de que nosotros cortemos, pensemos, visualicemos cómo quedaría formado ese árbol cuando empieza a rebrotar, ¿no? Bueno, podas de rejuvenecimiento es según el tipo de madera que nosotros querramos retirar. Podemos aplicar, esos son conceptos técnicos, ¿no? Como para que ustedes puedan ir teniendo en cuenta. Lógicamente, quizá no quede en esta primera charla, pero lo bueno es que queda grabado, queda el power, así que me va a servir a mí también para repasar muchos conceptos. Algunas técnicas de corte que podemos, o de limpieza que podemos aplicar, es el raleo, que consiste en eliminar ramas enteras, cortándolas por la punta de intersección y dejando otras a lo largo de la rama, ¿no? ¿Qué hacemos con el despunte? Achicamos, ¿no? La extensión de alguna rama que nos esté estorbando y estimulamos yemas. Ya vamos a ver dónde hacer cortes, pero estimulamos yemas que nosotros vamos a identificar y sabemos que en este caso nos van a generar frutos, ¿no? Por otro lado, me la salteé, ¿no? La primera era raleo, yo dije despunte. Tenemos raleos, despuntes, y después según la época de poda, podemos hacer, como decía Inés, una poda de invierno, que generalmente es la más común en lo que concierne a podas de rejuvenecimiento. Es una poda, la poda de invierno, como son árboles de follaje caduco, nos permite visualizar bien cómo es la estructura completa del árbol. Siempre tenemos que esperar a que caiga la última hoja del árbol, ¿no? Tengamos esto en cuenta, que a veces el apuro nos lleva a hacer una poda, digamos, no sé, justo coordinamos la fecha y venía el jardinero o el técnico a realizar la poda, y no se tiene en cuenta que si el árbol aún conserva las hojas, a pesar de que las veamos medias amarillentas o medias marrones, tengamos en cuenta que siempre el árbol realiza la fotosíntesis a través de sus hojas, ¿no? Así que si las hojas todavía están posadas sobre las ramas, tengámosle un poquito de paciencia, que termine de cumplir su ciclo, no nos apuremos y permitámonos observar la estructura completa del árbol cuando pierda todas sus hojas. A partir de ahí, bueno, vamos a hacer un diagnóstico y vamos a poder tomar la decisión más acertada, ¿no? Después, en relación a podas de verano, generalmente tienen que ver con incentivar y promover, o sea, remover, en realidad promover, no, remover ramas que puedan quitarle vitalidad al árbol, como pueden ser los chupones, ¿no? Nombro esta porque es una de las ramificaciones más notorias, sobre todo cuando se hace una poda, son las primeras que aparecen. Y bueno, en general estos chupones son los que intentamos remover, los que podemos remover en verano, son ramas que crecen mucho, son muy notorias, las vamos a ver en alguna foto más adelante, que le quitan vigor a la planta y consumen mucha energía del árbol en unas ramas que en definitiva no nos van a dar fruto, ¿no? Así que una poda de verano que podemos practicar es la remoción de chupones para incentivar la producción de frutos, ¿no? Ine, ¿querías agregar algo en antes de que pasemos? Sí, antes de dos puntos que son importantes. Cuando nosotros vamos a podar tenemos que, como decimos, siempre es importante visualizar, poner más o menos a 1,5 metros del árbol y ver, evaluar la estructura, la copa, y nosotros tenemos que tener en cuenta para que la poda sea equilibrada que nunca debemos eliminar más del 30% del volumen de la copa. Entonces, más o menos ese es un cálculo que tenemos que hacer entre el acortamiento, el raleo, que va a servir también para que tenga más luz, no sé si nos vamos a armarle el limón, el despunte, como dijiste vos, la eliminación de chupones, y todo uno tiene después que mirar la montaña de ramas que queda, cómo fue la copa, y hay que tratar de no pasar y de no superar el 30% del volumen del follaje.
En caso de la poda de rejuvenecimiento, nosotros podemos hacerla en 2 años. ¿Qué significa? El primer año le vamos a eliminar el 50% del volumen, o sea, la mitad vamos a eliminar. Vamos a dejar que rebrote y al año siguiente se elimina el otro 50%. Este es el único caso en el que se permite una poda tan intensa, porque si no, al árbol después le cuesta volver a recuperar su estructura. Así que bueno, eso. Y para las podas de verano también, cuando tenemos tiempo, otra cosa que podemos hacer, nosotros podemos marcar con algunas cintitas de colores cuáles fueron las ramas que no dieron ningún fruto. Entonces cuando llega el verano, la que entresacamos es esa que nosotros ya marcamos después de que terminó la fructificación. Entonces cuando cosechamos el último durazno, la última ciruela o el último pelón, podemos podar esas ramas que vimos que no dieron ni flor ni fruto. Bueno, voy a hacer una pregunta, Inés, Daniel, porque con respecto al chupón, sí. Porque el otro día estaba buscando sobre sí. Cómo podar los tomates, ¿viste? Porque yo tengo algunas plantas de tomate que dieron en verano y está volviendo a fructificar. Entonces, decía que sí. Era importante que se le sacaran los chupones a la planta de tomate, justamente porque le quitan energía para la constitución de los frutos. Así que entiendo que en árboles debe cumplir la misma función, ¿no? Esta cosa de eliminarle los chupones para que pueda dirigir la savia directamente a las ramas que están produciendo los frutos. Sí, generalmente la aparición de chupones sucede cerca del injerto. Y son ramas, nosotros lo vamos a dar cuenta porque son ramas muy, muy vigorosas. Si el árbol es con espinas, a lo mejor salen sin espinas, y si no, viceversa. Y en el caso de los tomates, nosotros vamos a ver que son todas esas ramas más vigorosas, pero que no tienen ni flor ni fruto. Por eso tenemos que eliminarlas, ¿no? Y ya te digo, en los frutales o en los rosales los vemos generalmente naciendo desde la base, se los ve así muy fuertes, con mucha clorofila, las hojas muy, muy potentes, pero en realidad no están cumpliendo ninguna función, simplemente toda esa energía y ese alimento que generó la planta es como que se está desperdiciando por ese chupón. Genial. Ahí justo hice una pregunta que alcancé a leer, que preguntaban por un mandarino que no pierde todas las hojas. A ver, quizá digo una burrada, pero los cítricos son de follaje perenne, así que no pierden su follaje durante el invierno. De todos modos, ya lo vamos a ver más adelante, cítricos también, pero les adelanto, ya que hicieron la pregunta. ¿Por qué siempre es recomendable hacerlo en otoño-invierno? Porque como es la temporada más frío, digamos, de más frío, de menor cantidad de luz solar, la actividad del árbol, ¿no? se ralentiza. Entonces, si nosotros le hacemos un corte, el flujo de savia va a ser menor y en consecuencia el árbol se va a estresar menos y vamos a tener más posibilidades de que la pueda ser exitosa. Así que en relación al mandarino y a los cítricos, también lo recomendable si van a hacer una poda intensa o quieren hacer una poda de rejuvenecimiento o de rebaje, es que la hagan en otoño y en invierno, precisamente por esto. El árbol va a sufrir mucho menos y va a tener mayores probabilidades de tener una buena producción en la primavera y verano, ¿no? En el verano también pueden hacer podas en los cítricos, ¿no? Se pueden ir observando ramas que no tengan flores o yemas florales, y también le pueden hacer una poda de limpieza, ¿no? Para permitir sobre todo la entrada de luz y que circule el aire y lo que siempre decimos, lograr una correcta sanidad del manejo del árbol. Bueno, Vivi, te pido porfa, es la siguiente, la tercera poda, estos 3 tipos de poda, ¿no? Hago esta acotación antes de seguir, se aplica no solo para los frutales, se aplica para todos los árboles, ¿no? Siempre el mejor momento para realizar una poda, sea ornamental o frutal, siempre va a ser el otoño o el invierno, precisamente por esto, porque el flujo de savia está más ralentizado y bueno, el árbol
Si lo pensamos como un humano, se va a desangrar menos, digamos, o no se va a desangrar, ¿no? O sea, vamos a evitar precisamente este tipo de cosas. La poda de fructificación o producción, a lo que apunta, es a optimizar, ya este tipo de poda generalmente se puede realizar cuando ya el árbol está cargado con frutos, y este tipo de poda contribuye a optimizar, digamos, la calidad, ¿no? Vamos a reconocer yemas de flor y yemas de madera. Lo que nosotros tenemos que conservar es un equilibrio, ¿no? Entre las yemas florales y la de madera. Unas son las que nos van a producir los frutos, otras las que nos van a producir hojas y, bueno, nuevas ramificaciones. Se aplica para la producción de todo tipo de frutales, y lo que queremos obtener es una mayor cantidad de frutos y una mejor calidad, ¿no? Sobre todas las cosas. Una adecuada iluminación en el interior de la copa. En general, en los árboles frutales, siempre se busca que el centro de la copa esté lo más aireado posible, que los rayos de luz solar puedan penetrar en el interior de la copa, para que no se empiecen a alojar patógenos, pueden ser hongos, pueden ser otro tipo de plagas, ¿no? La luz solar y el aire siempre van a favorecer a la sanidad del árbol. Así que este tipo de podas contribuye a un momento específico en la producción de un árbol, y nos va, digamos, a contribuir a una óptima producción de frutos. Por otro lado, podemos regular la carga, ¿no? La carga de la cantidad de frutos, la distribución, ¿no? Siempre lo que buscamos es armonía en el árbol, que no esté sectorizada en unas poquitas ramas, ¿no? La fructificación, lo ideal es que podamos obtener frutos en la totalidad del árbol, y sobre todas las cosas, mantener la vigorosidad del árbol. Esto en relación sobre todo a los chupones, que es lo más común, suelen salir de la base, como decía Vivi, como decía Ine también. Y también suelen salir los chupones, van a ver sobre todo en la parte más alta de los árboles, que es donde a veces cortamos. Si usted es muy notorio, cuando hacen una poda grande, van a ver que hay unas ramas desproporcionadas que salen, que esos son los chupones, así que los tenemos o en la base del tronco, y también los podemos tener en la parte superior, ¿no? Antes de que continuemos, Ine, ¿querías agregar algo más acá? Sí, hay una poda de fructificación, como decías vos, que también sirve para mejorar por ahí el sabor de los frutos, ¿no? Se hace como un pequeño despunte o acortamiento cuando nosotros tenemos la fruta, entonces todos los azúcares, en lugar de ir hacia la punta de la rama, se concentran en el fruto. Así que, estando en la fructificación, nosotros también podemos hacer el pequeño raleo para mejorar la calidad de la fruta, bueno, y como decías muy bien vos, la producción. Nosotros tenemos esto del equilibrio, es importante, esto de la entrada de luz, para que maduren también todos los frutos, y bueno, hasta ahí vamos, creo que bien, muy bien. Bueno, pasamos a la próxima. En relación a las herramientas, también ya Ine nos adelantó, ¿no? La cuestión de contar con elementos apropiados, ¿no? Sobre todo que tengan un buen filo, y sobre todas las cosas, además del filo, ¿no? De las herramientas que vayamos a usar, es la sanidad. Si nosotros tenemos que podar varios arbolitos, cada vez que iniciamos en el árbol número 1, por ejemplo, realizando la poda, cuando vamos a pasar al árbol número 2, lo ideal es, con alcohol etílico, normalmente es lo que más se usa, alcohol etílico, limpiar la hoja, porque si no, lo que hacemos, si en el caso de que el árbol 1 tenga algún tipo de enfermedad, algún tipo de virus, algún tipo de plaga, lo que podemos empezar a hacer, si no higienizamos la herramienta con la que estamos usando, es empezar a propagar un tipo de enfermedad en todos los árboles, ¿no? Donde vayamos a realizar el corte. Así que bueno, tengan en cuenta eso, que si tienen que podar varios arbolitos, cuando vayan a pasar de uno al otro, por favor, acuérdense de higienizar, pueden usar alcohol etílico, pueden usar lavandina diluido al 50%,
Pueden usar decocción de cola de caballo también, no lo agregué acá, pero bueno, es una práctica que también puede servir. Lo más práctico no es alcohol etílico de casi todas las personas, ¿no? Todos tenemos una reserva ahí en el hogar. Si querés pasar a la siguiente, Vivi. Estas son herramientas básicas de poda. No incluí la motosierra, que es una de las herramientas que más vemos, ¿no? en las podas, precisamente porque, bueno, uno apunta a la poda que vayamos a realizar de nuestros árboles no sea una masacre, ¿no? Que generalmente uno tiene una motosierra y se embala, y como ve que es muy fácil cortar una rama, empieza, digamos, a darle con todo. Así que bueno, lo ideal es utilizar herramientas de mano. Puede ser una tijera de podar común, ¿no? Que la usamos para ramas pequeñas, de pequeño calibre, de pequeño grosor. Puede ser una tijera de a 2 manos, como la que tenemos, ¿no? A la izquierda arriba, la de mano, a la derecha tenemos una que es para 2 manos, que a veces trae extensores, así que nos permite también ganar altura y poder palanquear un poco más para hacer fuerza, y nos permite cortar ramas de un calibre un poquito más grande. Y después tenemos un serrucho de mano, o zapallero, ¿no? Como se conoce también, o una sierra de mano, que ya son para cortar ramificaciones de mayor calibre, más lignificadas, y que se nos harían imposible cortar con una tijera de mano, ¿no? Si querés pasar a la siguiente, Vivi. ¿Cómo realizar los cortes? Bueno, esto es algo importantísimo, ¿no? Porque, como habíamos dicho, cuando realizamos un corte, estamos realizando una herida sobre el árbol, así que, como pueden ver, los guío directamente hacia el esquemita, que están esos pequeños tronquitos naranjas ahí en el centro de la filmina. Tratar de ser precisos y exactos con el corte. Nosotros, cuando realizamos un corte, lo ideal es siempre observar dónde estamos realizando el corte, ver si hay alguna yema floral, alguna yema de madera. Vamos a ver que hay yemas mixtas también. No cortarlo, por lo general es entre 1 centímetro y 3 centímetros por sobre la yema que nosotros querramos conservar. El corte debe ser a bisel, no debe ser ni muy inclinado, ni muy plano, ¿no? Si lo hacemos muy plano, por ejemplo, cuando llueve puede acumularse agua y generar podredumbre, puede alojar patógenos, ¿no? Lo ideal es que sea bisel, y que, si por ejemplo después recae una lluvia, el agua circule y caiga, ¿no? Ahí en el esquemita pueden ver arriba distintos ejemplos, cuál sería el óptimo. Y abajo, digamos, dependiendo, o sea, en el primer caso, por ejemplo, abajo van a ver qué es lo que le sucede al árbol si hacen el corte como está, ¿no? Y así en su evolución. Si tienen que cortar ramas de mayor calibre, pueden ver en el gráfico anterior, lo recomendable es realizar dos cortes, uno inferior y uno superior. Si no, suele pasar que si empezamos por la parte superior, por la de arriba, empezamos a cortar, cuando estamos por llegar al final del corte, por el mismo peso de la rama, esta cae y generalmente arranca corteza, ¿no? Y vemos algunas veces algunos cortes en el que han desmembrado no solo la rama que estaban cortando, sino muchas veces el tallo principal también del árbol. Así que bueno, tengan la precaución de, si van a cortar una rama con un peso considerable, ¿no? No necesariamente tiene que ser una rama súper grande, ¿no? Háganle un corte primero abajo, después cortan arriba, y después se emprolijan, ¿sí? O sea, busquen la comodidad también cuando van a realizar el corte. No vayan siempre a la base, no corten desde la base, porque si no, no hay vuelta atrás, ¿no? Después de eso. Lo ideal es dejar, no sé, por ejemplo, desde la base dejamos 10 centímetros, hacemos un corte abajo, un corte arriba, la rama cae, y cuando ya estamos liberados, ¿no?, de este segmento que es el que retiramos, si queremos cortar desde la base, ya van a ser 10 centímetros de un árbol, y ahí sí lo vamos a poder cortar sin ningún tipo de problemas.
Si querés pasar a la siguiente, Vivi. Bueno, época. Esto ya lo veníamos comentando. Es otoño-invierno. Otoño, tengan en cuenta que, bueno, a estas alturas todos estarán al tanto del cambio climático. Muchas veces el funcionamiento al que estamos acostumbrados de las plantas ha variado a través del tiempo. A mí también me pasa, todavía tengo algunas plantas de tomate que todavía están dando tomates a la intemperie. O sea, en otras épocas, en la primera helada, las plantas de tomate, ¿no? por ser de primavera y verano, directamente desaparecían, se congelaban y se pudrían, ¿no? Con los árboles sucede lo mismo, todavía vemos muchos árboles de follaje caduco que conservan hojas. Así que si bien es otoño-invierno, siempre recomendamos nosotros que se tomen el tiempo de esperar, tengan paciencia, que pierda todas las hojas, ¿no? Una vez que pierde todas las hojas, bueno, ahí empezamos a trabajar sobre la poda. Si querés pasar a la siguiente, Vivi. Bueno, reglas generales de poda. Esto también ya lo veníamos comentando. Yo ya les comenté, estoy siendo redundante y repetitivo en algunas cosas para que nos vayan quedando, ¿no? Algunos de los conceptos. Tenemos que favorecer la entrada de la luz y el aire, que es lo que nos va a optimizar la sanidad del árbol. Se deben dejar ramas guías necesarias para mantener la estructura. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un frutal, generalmente van a ver que depende de la variedad, vamos a tener 2, 3, 4 ramas principales de un calibre, de un grosor considerable, y a partir de ahí vamos a tener las ramificaciones. Tratemos de estas ramas principales no cortarlas por demás, podemos acortarlas, ¿no? Hacer algún despunte. Pero, o sea, la estructura siempre va a responder a estas 2, 3 o 4 ramas principales que generalmente son las que uno conduce desde la poda de formación, ¿no? Como primer material a retirar, o primeras ramas a cortar, siempre observemos cuáles son las ramas que ya están muertas. Antes de empezar a cortar ramas que estamos en la duda si sí o no, la primera acción que recomendamos nosotros siempre es observar y reconocer cuáles son las ramas que ya están muertas, ¿no? Muchas veces uno las reconoce a simple vista, a veces aparecen algunos hongos que son indicadores de que la rama ya está muerta. Y bueno, estas son las primeras ramas que debemos ir retirando, como para también ir teniendo en cuenta la estructura general que nos va a ir quedando, ¿no? Entonces, primera operación a realizar en una poda, siempre es retirar ramas muertas. Si vemos alguna rama enferma o alguna rama que nosotros observamos que tiene algún tipo de problema, alguna rama quebrada, a veces puede ser por acción del viento también, siempre vamos a iniciar la poda retirando el material vegetativo que ya esté muerto. La formación de la copa, siempre vamos a tratar de conservar la estructura, que sea una copa que nos permita recolectar el fruto sin ningún tipo de problemas. Lo recomendable, ¿no?, es que siempre podamos estirar nuestro brazo y obtener el fruto sin tener que recurrir a escaleras, o bueno, el más clásico, ¿no?, la cañita con el alambre atado en la punta y el tironeo. Bueno, a veces es difícil, ¿no?, porque bueno, los árboles se terminan desmadrando y son técnicas que usamos, ¿no?, la caña con el alambre y la caña con la latita. Pero bueno, tratemos siempre de conservar una copa que quede al alcance de la mano, de ser posible. Algo que no les comenté, que también a veces nos evita tener que hacer un corte, es también atar las ramas, ¿no? De este modo no le hacemos una herida, y el árbol sigue conservando su vigorosidad, y si casualmente la rama que íbamos a cortar era una rama que tenía yemas de fructificación, la estamos manteniendo, ¿no?, para la próxima temporada. Así que estacarlas, o puede ser una estaca al piso con una soguita, arquear la rama,
eso nos va a arrimar, digamos, el segmento de ramo, de las frutas al suelo, y nos evitamos tener que hacerle un corte. No permitir ángulos muy cerrados. Tengamos en cuenta que mientras más cerrado sea el ángulo, más probabilidades de que entre la base y la rama, en ese ángulo que queda, se pueda alojar algún tipo de agente patógeno, ¿no? que pueda, digamos, perjudicar al árbol a corto, a mediano o a largo plazo, sobre todo. Y además el ángulo cerrado muchas veces termina siendo una de las típicas ramas que en alguna tormenta se terminan cortando, ¿no? No soporta la estructura de la rama precisamente por el ángulo que posee. Las ramas nuevas que se desarrollan a un lado y a otro, las ramas más gruesas, no deben estar muy juntas tampoco. Eso es otro control que podemos llevar nosotros. Siempre cuando trabajamos con frutales tratamos de visualizar hacia el futuro, así que tengamos en cuenta que si las ramificaciones están muy juntas, después se van a empezar a entrechocar los frutos, se van a empezar a lastimar, se van a empezar a pudrir los frutos, así que esto puede entrar dentro de lo que sería una poda de limpieza, tratar de lograr un espaciado entre las ramas para que después no se empiecen a entrechocar y a entrelazar. No sé si Ine quiere ir agregando algo más, si no continuamos. No, continúa y que está bien claro. Bueno, ya estamos por llegar puntualmente a lo que son frutales, y en relación a la estructura, yo puse esto para que lo tengamos en cuenta. Esperen que acá tengo un visitante. Un árbol, así en reglas generales, tiene una parte aérea y una parte subterránea. Sobre la parte aérea, tenemos que siempre poder visualizar, aunque no tenga las hojas, una copa y un tronco, y bueno, en la parte subterránea no es donde se desarrollan las raíces. Esto simplemente lo puse como aclaración, porque a veces cuando se hace una poda como las que vemos en la calle, vemos que hay un tremendo árbol de 25, 30 años con una estructura, un grosor de 1 metro, 1 metro y medio, y de repente cortan todo, y ¿dónde quedó la copa del árbol? ¿No? O sea, nos quedamos nada más con el tronco y el inicio de las ramificaciones. Así que bueno, siempre recordemos esto, como la parte aérea con la estructura de la copa, el tronco y las raíces, ¿no? Si nosotros vemos un palito con algunos tocones, y bueno, quizá no es una poda que haya estado bien, ¿no? Siempre tratemos de respetar, como lo venimos diciendo desde el principio, la estructura original del árbol. Más allá de que es una poda de rejuvenecimiento, que las podas de rejuvenecimiento se aplican generalmente a árboles que, por ejemplo, tienen 40 años, y puede ser que con la poda de rejuvenecimiento el árbol quizá tampoco sobreviva, ¿no? Si bien son generosos los árboles y tienen esa capacidad, esa resiliencia para reponerse, tratemos de evitar este tipo de mutilaciones, ¿no? Porque técnicamente no son podas, sino se llaman mutilaciones, cuando observamos que hay un tronco principal y apenas empiezan a vislumbrar ramificaciones, ¿no? Así que, si querés pasar a la siguiente, Vivi. Esto era una acotación como para reforzar este concepto de lo que es la estructura, ¿no? de un árbol. Bueno, formaciones vegetativas y fructíferas en frutales, ¿no? Estos son algunos tips, antes de que nos empecemos a ver puntualmente, perdón, justo estaba leyendo ahí, los órganos de fructificación o de madera, ¿no? Vamos a reconocer sobre todo 3 tipos de yemas en los árboles frutales, ¿no? Sobre todo, que es lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora en las filminas. Por un lado vamos a tener yemas de madera, que son las que se encargan de seguir produciendo ramas y follaje. Por otro lado vamos a tener yemas de fructificación o yemas florales, que son las que se van a encargar de dar a luz lo que va a ser el fruto. Y por otro lado vamos a tener yemas mixtas, que son yemas que en una misma rama podemos tener yemas de producción de madera y yemas de producción de frutos.
Si querés pasar a la siguiente, Vivi. Sí, Inés. Ahora, volvé si querés, Vivi. Ahí te agrego. Sí. Hay un cuarto tipo de yema, que son las yemas latentes, que son las yemas que nosotros no vemos, pero que podemos percibir con el tacto en una rama como un pequeño bulto por debajo de la corteza. Generalmente cuando nosotros hacemos podas muy intensivas, los árboles en forma de defensa despiertan esas yemas latentes. Y dentro de esas que se despiertan podemos encontrar justamente esta clasificación, además de estas tres que indicaste antes. Y te cuento lo de las yemas latentes, porque en el caso de la higuera, lo que nosotros comemos no es un fruto, sino una yema modificada. Entonces, cuando vamos a hacer la poda de la higuera, nosotros en realidad lo que estamos haciendo al hacer acortamiento es estimular que esas yemas latentes que estaban dormidas empiecen a despertar, y son esas apariciones que nosotros tenemos de las que llamamos brevas, las primeras que aparecen. Así que por eso también tenemos que nosotros, cuando hacemos la poda, observar muy bien estos bultos que son estas yemas que están dormidas por debajo de la corteza. Inés, Genial. ahí en el grupo, Silvia comenta que habría que enseñarle a podar a Edea. Y es una discusión que tenemos con ¿no? Porque nosotros entendemos que el bosque urbano es un servicio, porque nos da servicio de ecosistema, de calidad de suelo, de sombra, de cambio climático, de descender la temperatura en verano. Y particularmente con el tema del arbolado público, que es donde DEA mete mano, tiene que ver con la tensión que se genera entre dos servicios. Uno es el servicio del ecosistema del árbol y el otro es el servicio del sistema del cable. Porque en realidad lo que dice la normativa es que el cable y el árbol deben estar separados 2 metros. Entonces lo que hace DEA es, a partir del cable, corta 2 metros y no le importa ni la forma, ni la copa, ni la rama, ni la yema, ni nada. O sea, deja el espacio de 2 metros para proteger el servicio eléctrico, en este caso, que si lo vemos desde el punto de vista de la ecología, ¿no? De la convivencia en lo urbano, en realidad habría que cambiar el tenemos un cable, las dimensiones de qué árbol debemos nosotros poner. Por eso ahí es donde se genera esta cuestión. Sobre todo que son pinos o eucaliptos, que son muy grandes, que superan el tamaño del espacio aéreo del árbol y seguramente van a perder más al árbol o al cable, ¿no? Y sobre todo de DEA. Sí, sí, justamente, bueno, todo esto forma parte de un gran trabajo que venimos haciendo. Nosotros estamos trabajando con la gente del Ministerio de Asuntos Agrarios. Ellos nos han pasado capacitaciones para podas, para el bosque urbano. Nosotros ya se la hemos pasado a las personas que están realizando la poda, pero bueno, es un trabajo que recién estamos empezando a trabajar este año. Y también tiene que ver con este plan regulador del arbolado urbano, en el que también se deben prever estas cuestiones de las podas anuales o las podas en el espacio público. Pero bueno, es un tema en el que todavía tenemos mucho por hacer, y que recién estamos empezando con las primeras partes para poder encarar un trabajo más ordenado. Nunca hubo un plan regulatorio sobre nuestro arbolado urbano, entonces es sobre eso, sobre lo primero que tenemos que trabajar. Bueno, por ahí está bueno mencionarles, como para que tengan información de que la semana que viene vamos a empezar una inscripción con los docentes de escuelas secundarias para capacitarlos en esto, porque vamos a trabajar en un mapa
en un mapa de relevamiento del bosque urbano con todas las escuelas secundarias, justamente para que ya desde la etapa de la formación del ciudadano sepamos cuáles serían los beneficios de tener un buen plan regulador del bosque urbano. Entonces, nos parecía que en un futuro ese estudiante secundario va a tener su casa y a plantar un árbol, o va a querer plantar un árbol en la puerta donde viva, y que pueda conocer todos estos criterios que se deben utilizar para tener un bosque urbano saludable. Sí, sobre todo, bueno, lo que ustedes también comentaban recién, qué tipo de acción podemos hacer nosotros, ¿no? como comunidad, para tratar de mantener la calidad de los árboles, ¿no? Y bueno, siempre tiene que ver con la elección. Tratemos de que si nosotros queremos ubicar un árbol en la vereda, que sea un árbol de pequeño porte, ¿no? Así nos evitamos después los problemas que ya los conocemos, que tenemos con los pinos, con los eucaliptos, con los álamos. Nada, como decías, Mibi, Inés, es algo nuevo que se está empezando a trabajar en el plan regulador. Siempre todo el arbolado que se instaló en el Partido de la Costa o han sido los pioneros, o ha sido la producción que había en ese momento para algún fin en particular. Y bueno, recién ahora, ¿no? Quizá cuando lo pusieron no tomaron, no pudieron tener la perspectiva de visualizar qué es lo que pasaba 25 o 30 años después, ¿no? Nos encontramos a veces sobre todo con los álamos, que yo vengo viendo mucho, que con las podas sufren mucho, se enferman. Lo más común es empezar a ver árboles de 20 metros de altura, huecos, y bueno, ¿no? El problema que generan, no solo con relación al cableado, sino a la magnitud, ¿no? de las ramas y los troncos que tienen estos árboles. Así que bueno, siempre que toman la decisión de incorporar un árbol en la vía pública o en su hogar, seguimos enfatizando en este concepto. Traten de que la elección sea la adecuada, ¿no? Si tienen un patio pequeño, no pongan un árbol de gran porte, porque después les va a terminar generando, quizá no al corto plazo, pero sí a largo plazo les va a generar infinidad de problemas. Incluso, ahí, bueno... Preguntan sí. en el grupo cuáles serían los árboles para la vereda. Nosotros tenemos una lista, o sea, en esta cuestión de los criterios, ¿no? De decir, bueno, a ver, si vamos al punto de vista de que reparar lo nativo, ¿no? Que es uno de los criterios que se está utilizando, de poner plantas nativas, nosotros vivimos en una playa en donde particularmente no tenemos árboles nativos, porque en realidad originariamente en el espacio en donde nosotros estamos habitando no había árboles. El más nativo de todos sería el tala, pero es un árbol que está prácticamente entre 3 o 4 kilómetros hacia el oeste. Entonces, ya estamos viviendo en un ambiente antropizado, ¿no? Ya estamos viviendo en un ambiente donde el hombre metió mano. Entonces, lo que estamos buscando son otros criterios, que ahora también Inés puede ampliar esto, pero en realidad lo que pensamos es árboles ornamentales que puedan embellecer el paisaje con plantas, con flores, que puedan atraer insectos benéficos, que sean por ahí hospederos de mariposas, cosa que, bueno, hay un montón de elecciones que tenemos que hacer para ver cuál es el modelo de ambiente en el que yo me quiero rodear, ¿no? Árboles que le pueden aportar nitrógeno al suelo para tener una mejor calidad de suelo, mejor calidad de agua, mejor calidad de aire. Otra de las cuestiones también tiene que ver con que sean de mediano porte, como decía Daniel, la posibilidad de poder elegir algunos nativos. Nosotros en este momento estamos por lanzar la segunda etapa del programa Un Árbol para mi Vereda, justamente, donde las selecciones de nativos, como por ejemplo, hemos visto que el Zen de Campo es un árbol que tiene es nativo, tiene una linda floración, es caducifolio, o sea que en el invierno las hojas se le caen, o sea que deja entrar el sol. O sea, ese tipo de criterios que nos parece a nosotros que si bien estamos introduciendo una flora que es alóctona o una planta alóctona, porque en realidad no es nativa de acá, que por lo menos le aporte beneficio, ¿no? No sé qué te parece, Inés.
Sí, otro tema importante que nosotros también pensamos, tiene que ver además con esto del cambio climático y que cada vez estamos teniendo nosotros tormentas más fuertes. Entonces el arbolado tiene que ser como también una protección para nuestra ciudad y tenemos que pensar en que tenemos que tener una estructura que proteja a la ciudad. O sea, pensarlo como si fuera un gran paraguas protegiendo a la ciudad. Y bueno, en el caso de los álamos o de los eucaliptos que ya están grandes, por eso el tema del riesgo y de hacer un mapa de riesgo es tan importante hoy por hoy, porque estas grandes o fuertes tormentas, que si bien son cortas, pero mucho más intensas, necesitan de una estructura arbórea que proteja la ciudad y que no sea que después de una tormenta tengamos que salir a levantar árboles caídos por todos lados, con todo el riesgo que eso implica. Así que también pensar en árboles que tengan una estructura de protección, que sean más flexibles y tolerantes a los vientos, todas esas cuestiones también tienen que ver en la elección de estos árboles para vereda que nosotros venimos acompañando. Ahí preguntan también, Inés, la babuina, ¿no? La pata de vaca, que nosotros la tenemos dentro de los árboles, de los árboles nativos, si bien no es nativo de esta zona, la babuina es nativa, es de mediano porte, tiene una linda floración, es una buena elección. Es medicinal también, así que bueno, es un buen árbol para vereda. Sí, en esto de que nosotros a lo largo de las urbanizaciones vimos que la gente se traía el arbolito que le regaló la abuela, o bueno, todas estas cuestiones, traía su arbolito a Buenos Aires y lo plantaba acá, vimos que hay una cantidad de árboles nativos que se han adaptado muy bien. Y a partir de ahí nosotros también estamos haciendo esta selección. Como dijiste, vimos en de campo cerca del Frente Marítimo, vimos guarán muy florecidos, los timbó, que si bien son árboles de gran porte en su lugar de origen, acá van a tener un crecimiento mucho más lento y van a alcanzar quizás un porte mediano. Hay un montón de cosas que, bueno, por suerte es nuevo, y podemos empezar a planificar, cosa que no se ha hecho hasta ahora. Ahí también preguntan por el tilo. Sí, el tilo... El tilo también. Sí, yo lo que observo con el tilo, justo acá en la esquina de mi casa, cuando empieza a tomar un porte considerable, se empieza a ver que empieza a levantar las veredas también. Así que hasta por ahí, digamos, no sé qué tan recomendable sería, porque de algún modo seguiríamos un poco en la línea del eucalipto, ¿no? o de los pinos, que además de tener el porte, ¿no? También tiene esta cuestión de la parte subterránea, ¿no? De las raíces, que bueno, también dañan un poco las veredas, ¿no? Y aparte, bueno, es un árbol que... Por eso hay una selección también que se hace de los árboles de acuerdo al tamaño de las veredas, si son veredas anchas o si son veredas angostas. Y también esta otra posibilidad, que a lo mejor no se ubican en el arbolado de alineación, pero pueden ser árboles muy interesantes para ubicar en los espacios verdes públicos, como las plazas, los bulevares. O sea que también hay que analizar el tamaño y el porte según la ubicación dentro del bosque urbano. Exacto, muy buena. Hay una pregunta de Marta Vázquez que dice, ¿se consigue la basura? La verdad que no entiendo esa pregunta, Marta. A ver si la podés volver a... A lo mejor quiso poner babuina. Quizás quiso poner babuina o pata de vaca. Ah, babuina. Quiso poner babuina. Puede ser. Sí, puede ser. Nosotros tenemos algunas semillas de la babuina porque las trajimos de Chaco, ¿te acordás, Inés? Trajimos rosadas nosotros y tenemos algún arbolito también. Que estaba pensando que a lo mejor al final del curso podemos hacer algunos sorteos con los que participaron en todas las clases y podríamos sortear algunos arbolitos. Se me estaba ocurriendo recién. Bien, bueno, si me ven activa porque estoy llenando las semillas, hoy a la tarde viene la directora de adultos mayores a buscar las semillas para entregarles, así que ya
prácticamente van a recibir en esta semana la semilla. Bueno, genial. Bueno, si querés que... Vamos. Ahora, si querés, continuamos. Dale, paso a la siguiente. Dale. Bueno, acá en el cuadrito este que pueden ver, me interesa sobre todo que tomen el dato de lo que aparece al principio y al final, ¿no? Hay dos grandes clasificaciones que vamos a tomar en cuenta. Una es frutales de pepita, como pueden ser el peral, el manzano, el membrillero, y frutales de carozo, ¿no? Como el damasco, el durazno, etcétera. Me interesa que empezamos a reconocer las diferencias, ¿no? Como para empezar a orientarnos un poco más cómo se distribuyen los frutos y empezar a reconocer yemas, así en el momento en el que vamos a realizar un corte, lo tenemos en cuenta para tratar de no retirar, por ejemplo, ramas que estén cargadas, ¿no? de yemas de fruto. En los árboles, en los frutales de pepita, vamos a tener yemas de madera y mixtas. O sea que puede ser una yema con una terminal que produzca ramas u hojas, que son importantes también, y puede ser mixtas. Por un lado, en estas yemas mixtas podemos tener una yema floral, que se van a dar cuenta porque son más globosas, tienen un pequeño color diferente, y en contraparte, digamos, con las yemas de madera, van a ver que son más pequeñas y puntiagudas, ¿no? A diferencia, los frutales de carozo producen por un lado yemas de madera y por otro lado yemas de flor. Y en las terminales de las ramas, si vamos siguiendo cualquier tipo de rama, otra gran diferencia que hay entre los de pepita y los de carozo es que los de pepita, sobre el final de la rama, pueden llegar a tener una yema de madera o mixta. O sea que quiere decir que puede seguir produciendo madera o en el extremo puede producir un fruto. Esto para que lo tengamos en cuenta al momento del corte. En cambio, en los frutales de carozo, sobre la yema terminal, o sea, sobre el final, siempre van a ser de madera. O sea, el árbol, los frutales de carozo, sobre la terminal de sus ramas siempre van a producir yemas de madera. Y lo que me interesa que vean, además, es sobre el final, cuáles son los tipos de ramificaciones que producen frutos. Si lo ven, abajo de todo dice, los de pepita dice de fructificación, más abajo, si lo estás siguiendo con la flechita. Bueno, son los últimos ítems, los últimos 4 renglones. Sobre la izquierda, recuerden que tenemos toda información sobre los que son de pepita, y si esto igual les va a quedar, no les digo que lo anoten porque les va a quedar, para que empecemos a incorporar estos conceptos. El tipo de ramificación que nos van a producir frutos en los árboles de frutales son lamburdas, brindillas coronadas, y en el caso del membrillero, brindilla del membrillero. Y otro que no está acá es una formación que se llama bolsas, que más adelante aparece igual también. Tengan en cuenta estos 3 tipos de nombres, que es donde se van a producir los frutos en los árboles de pepita. En los árboles de carozo, la fructificación, sobre todo se van a dar en las ramas mixtas, que son las más comunes. Cuando vemos un pelón cargadísimo de flores, van a ver que son unas ramas bastante largas, y esas son ramas mixtas, en las que hay yemas de flores y hay yemas de madera, ¿no? Por otro lado, brindilla, que no es brindilla coronada, tenganlo en cuenta eso, en las pepitas es brindilla coronada, en los de carozo brindilla, y en los de carozo también encontramos ramilletes, ¿sí? O sea que tenemos 3 tipos de ramificaciones frutales para identificar en los de pepita y 3 en los de carozo. El cuadrito igual les va a quedar, para que ustedes después lo puedan ahondar un poco más. No me interesa ahondar tanto en la cuestión técnica, sino más en esta cuestión de identificar cositas un poquito más puntuales, que es lo que nos interesa, ¿no? Porque los frutales, además de tener la bondad de darnos alimento, es reconocible que en la primavera son un espectáculo, ¿no? Cuando empiezan a florecer, sobre todo. Así que si querés pasar a la siguiente, Vivi, así ya empezamos a
a meternos un poquito más en el... Mirá, pasá una más, porque todos estos datos de cada una de las ramificaciones los vamos a ver un poquito más acotados para poder explicarlos. Acá en esta foto, aprovecho, antes de que pasemos a la próxima, como para ya empezar a reconocer lo que decía recién. Rama mixta en duraznero. La primera imagen a la izquierda, ¿no? No es la más cortita, sino la más larga. Es una ramificación típica de los frutales de carozo. Sobre todo en la parte más superior, ¿no? De la copa, ahí se empiezan a ver un montón de este tipo de ramificaciones, que bueno, en la primavera las vemos cargadísimas de flores. Después, en la foto del medio, podemos reconocer brindillas, que ahí están señaladas, ¿no? Con la flechita. Podemos observar que son segmentos de ramas más cortas, como para que empecemos a hacer memoria, ¿no? Cuando miramos los frutales de carozo que tenemos, que la mayoría quizá tiene algún árbol frutal en su hogar, ahora que ya están perdiendo las hojas, como para que empecemos a identificarlas. Y la última foto, la de la derecha, son ramilletes, ¿no? Si querés pasar a la siguiente, así empezamos a ver particularidades de cada una de estas. Bueno, acá estamos con los frutales de pepita. Yo a la que quiero ir es a la que sigue, pero aprovechamos para ver las fotitos. Vamos acá directamente, frutales de pepita. Habíamos dicho que teníamos lamburda, brindilla, bolsa, y otra que se me había pasado es dardo. Los frutales de pepita, como habíamos dicho, podemos encontrar manzanos, perales, membrilleros, y entre las formaciones de ramas que encontramos, primero podemos observar dardos. Son segmentos de los más cortitos que podemos mirar, son puntiagudos, son de gran importancia en los de pepita, porque pueden llegar a derivar en una yema floral, ¿no? Que a futuro nos puede proveer fruto. Dardos tenemos en frutales de pepita y frutales de carozo. Los de pepita tienen especial importancia porque pueden desarrollar fruto, ¿no? Por otro lado tenemos lamburda, que es un segmento de rama un poquito más largo, puede tener entre 3 y 7 centímetros aproximadamente. Tiene una yema mixta en la punta. Después vamos ahí abajo a la derechita, pueden ver, ahí hay varias cosas, se puede ver en esa foto, ¿no? En la que está color. Se puede ver como el mayor engrosamiento, eso se llama bolsa, que generalmente se da cuando el árbol ya tiene algunos años, ¿no? Empieza a acumular sustancias vitales, ¿no? Para después desarrollar yemas. Y ahí tenemos una lamburda, tenemos un dardo y una bolsa en esa misma imagen, ¿no? Como para que también no pensemos que son todas cosas separadas. A veces en un mismo segmento podemos encontrar varios de estos tipos de ramificaciones. Por otro lado, sí. Y ahí por ahí hago una acotación, así les resulta mucho más fácil identificarlo en la planta. Por ejemplo, cuando nosotros vemos una yema de madera, las yemas de madera generalmente son marrones, duras y como puntiagudas. Cuando nosotros las tocamos con la yema del dedo sentimos como que nos pincha. En cambio, en las yemas de floración y de fructificación, y más lo podemos percibir en el durazno, son redondeadas, como aterciopeladas, tienen como pequeñas pilosidades, las vemos no tan chatas como las de madera. Ahí podemos ver a simple vista la diferencia entre una de madera y una fructífera. Cuando nosotros tenemos las mixtas, tenemos esas dos, la redondita y peludita, y la que es achatada y puntuda, para poder visualizarla. Y en esto de las bolsas, hay algunos frutales, por ejemplo, como las peras y las manzanas, que es donde nosotros podemos percibirlos más, que a veces están 2 años siendo esa bolsa y luego recién largan las yemas de fructificación. Por eso nosotros no tenemos que podar justamente ramas donde encontremos bolsas, porque en realidad son futuras yemas que todavía nosotros no podemos percibir.
esto que vos les explicaba de observar muy bien antes de hacer el corte, pasa por ahí. Y poder diferenciar entre las de madera y las frutales o de floración es un trabajo que se logra solo mirando al frutal. Así que bueno, los que tienen la posibilidad de detenerse a observarlos van a empezar a descubrir estas partes que está contando Dani, que parecen un poco complejas, pero cuando nosotros nos acercamos a la planta y empezamos a observar, decimos, esta era de madera, esta es la fructífera, acá hay un dardo, esta es una brindilla. Solo con la observación logramos la práctica. Nada más, Dani, está perfecto. Genial, genial, está buenísima la acotación porque sí, esta cuestión por ahí de empezar a incorporar vocabulario que a veces es técnico, ¿no? A veces también resulta confuso, y bueno, lo que pretendemos nosotros con estas charlas es que bueno, que sea claro y que tenga llegada, ¿no? a todos. Así que bueno, tengan en cuenta estos tipos de segmentos de rama. Les van a quedar los nombres, o investiguenlo ustedes, googleen fotos, como para mirarlo, o lo pueden mirar con el celular, después pueden ir a ver al árbol. Es muy interesante por ahí ver con estos conceptos y ponerse a mirar el árbol, y bueno, van a ver que da satisfacción cuando uno empieza a reconocer, bueno, esto es una bolsa, acá hay un dardo, esta yema me va a dar un fruto. Y bueno, además nos va a empezar a organizar en estas cuestiones, ¿no? ¿Para qué en esta filmina pusimos estos tipos de conceptos? Bueno, para que en el momento de la poda sepamos que hay distintos segmentos de ramas, en el que pueden haber yemas de madera, yemas frutales, que tienen un nombre particular dependiendo el largo, ¿no? de la rama. Y bueno, simplemente es como un llamado de atención para que nosotros tengamos en cuenta que antes de cortar podemos mirar todas estas cosas, ¿no? que quizá antes nosotros pensamos, bueno, viene el otoño, se cayeron las hojas, hay que podar. O sea, listo, o sea, se podaba lo que venía y bueno, después viene y el árbol no me da frutos, ¿no? Bueno, tengan en cuenta que estos conceptos sirven, quizá resultan complicados, pero sirven como para poder esta cuestión de potenciar nuestro frutal y poder disfrutarlo, ¿no? de una mejor manera, para que el árbol tampoco sufra y tenga un ciclo de vida óptimo, y sobre todo que nos podamos alimentar con un fruto de calidad. No hay nada más satisfactorio que servirse de su propio árbol. Así que bueno, tenemos en el tercer punto brindillas, son segmentos de rama un poquito más largas. Acá dice, ¿no? de 40 a 50. Brindillas simples, acuérdense que tenemos en los de carozo, y la coronada es la que tenemos en los de pepita, que es donde nos puede tener una yema de madera o el fruto. Si querés, Vivi, pasá a la siguiente. Sí, para que voy a hablar sobre 3 consultas que hacen en la plataforma, sí, en el chat. Sí. Uno dice, ¿puedo preguntar mostrando mis frutales? Son bajitos y casi no me dieron fruto, nunca los podé. Esa es una pregunta que hace Marta. Bien. Sí, no sé cómo se puede hacer eso acá por el Zoom. Por ahí ahora después, cuando terminemos de dar la clase, que ella vaya con el teléfono y muestre, ¿no? Dale. Sí, estaría bueno. La otra es, el año pasado planté pinos para generar un cerco vivo. ¿Cuándo y cómo será podar para que queden con aspecto tupido, como si fuera ligustrina? Bueno, hay que ver qué tipo de pino plantó. Yo supongo que habrá plantado cipreses o tuya, si es para cerco. Va a depender también del distanciamiento que les dio, y para mantener una poda como una ligustrina es bastante difícil, porque a medida que va creciendo, los cipreses y las tuyas van teniendo un tronco. A mí me pasó cuando hice mi cerco también,
Y hay que ver, ya te digo, si puso pinos de los árboles, pinos, le estoy diciendo que ya va a tener graves problemas con todos los vecinos porque no puede plantar árboles a menos de 3 metros de la medianera. Así que si fueron realmente pinos, está en un gran problema. Ahora, si son cipreses o del tipo de tuya, que se usan para cerco, bueno, ahí hay que hacer un mantenimiento periódico, depende de la altura que ella quiera darle, y lo que yo les recomiendo es que mantengan una altura que no sea muy alta, porque si no se empieza a podar, a pelar de abajo, y tampoco cumple la función de cerco. Y otra noticia que no es muy buena es que todos los cipreses para cerco se apestan mucho en esta zona, con una especie de hongo que los ataca, así que bueno, yo generalmente no recomiendo este tipo de cerco para esta zona. Pero bueno, si ya lo hiciste, lo importante es que mantengas la altura, a qué altura lo querés tener, esa altura y el ancho, porque crecen bastante. Sí, Bien. ahí, bueno, ella aclaró que eran cipreses. Tengan en cuenta que si son pinos de estructura de árbol, por lo general los pinos no suelen tolerar una poda apical. Si ustedes hacen una poda apical muy grande, el pino muere directamente. Muere. Pero bueno, igual ella puso que eran cipreses, ¿no? Así que bien, vale ahí la aclaración que hizo Inés. Bien, Genial. y como último comentario dentro del chat, Silvia dice que ya que la próxima semana van a recibir las semillas, si estaría bueno repasar alguna de las clases que ya tuvimos para tener éxito en la siembra. A mí me parece que estaría bueno reproducir la clase de almácigos, ¿no? No sé qué te parece a vos, Inés, o Daniel. Sí, totalmente. ¿Ustedes se refieren a hacer nuevamente la clase o que tengan, tengan en cuenta que también... Esta cosa de repasar los contenidos para ver cuáles son las cosas que tienen que preparar para hacer la fructificación, ¿cómo es? La germinación. La clase que viene, yo me fijé en el calendario y tenemos el manejo de los frutales. Si les parece, no sé, hacemos como una especie de repaso de... díganme en general lo que les parece a los demás, porque a lo mejor es Silvia solamente que necesita el apoyo y se la podemos dar de forma privada. Sí, de nuestra parte no hay problema. O sea, creo que todos los que estamos acá en el equipo, por nuestra parte no hay problema, nos adaptamos también un poco en general, ¿les parece a todos de repasar la clase de almácigo y la volvemos a dar? Sí, tengamos en cuenta que creo que estamos ahí en cuarto menguante, así que o vamos a estar en cuarto menguante o en luna nueva, así que tampoco se pueden hacer muchas prácticas. Quizás si ya estamos de nueva para creciente, ahí podemos hacer algunos buenos almácigos de hoja, ¿no? Bueno, ahí habría que ver un poquito la fecha. Y aparte, quizás a lo mejor el jueves con la clase de calendario renueven otra vez el conocimiento o refresquen. Claro, por ahí con la clase de calendario también va a servir eso para orientar un poquito qué tipo de prácticas y qué tipo de hortalizas hacer, ¿no? en relación a la etapa de la luna, ¿no? Eso por ahí está bueno, sí. Yo creo que va a surgir naturalmente, me parece, en la clase eso, un poco de qué es lo que plantamos con la luna, ¿no? Pero bueno, igual no tenemos problema de repetir la próxima. Dejamos entonces la de manejo de frutales para después, y le pedimos a Patricio y a Jonathan que repitan la de almácigos. Bárbaro, no. Vivi, por mí no hay problema. Ah, estás, Patricio, no te había visto. Sí. Bueno, entonces, volvemos a dar esa el lunes que viene, ¿te parece? Bárbaro, sí. Yo le pego una repasadita y la damos. Ahí está, genial. Sí, sobre todo porque en virtud de las semillitas que estamos preparando para recibir, viste que tenemos la cebolla, el cilantro, tenemos remolacha. Entonces decir, bueno, cuando reciban la zanahoria, esta va acá. Cuando reciban la remolacha, o sea, ir por ahí a lo mejor específicas sobre las semillas que van a recibir. Sí, buenísimo, Vivi.
Y esto del manejo de frutales entra también dentro de la huerta, después de eso lo charlamos, porque más que nada lo que íbamos a ver era distanciamiento de frutales, cómo abonarlos y esas cosas que tranquilamente lo incluimos dentro de la clase como charla. Dale, y no pierden la clase. Perfecto. ¿Paso a la siguiente, Dani? Sí, pasa a la siguiente. Bueno, continuando, ¿no? Vimos por un lado frutales de pepita, y ahora algunas consideraciones a tener en cuenta, ¿no? En frutales de hueso. Melocotoneros, ciruelos, melocotoneros, ¿no? Durazno, ciruelo, el albaricoquero, pues es el damasco. Nectarino lo tengo como ciruelo, cerezas y almendros, ¿no? Como para que sepamos de qué tipo de árboles estamos hablando. ¿Cuáles son los segmentos que tenemos que tener en consideración al momento de cortar, ¿no? de preservarlos, precisamente de no cortarlos? Por un lado tenemos ramos mixtos, que vimos una fotito anteriormente. Son segmentos de rama que miden entre 30 centímetros y 1 metro. Acá dice, es una especie de brindilla, pero las yemas laterales son de flor, algunas de madera y las terminales de madera, ¿no? Esto lo habíamos dicho anteriormente en el cuadrito, en el que encontrábamos las clasificaciones. Ramas mixtas, tenemos yemas de madera, yema de flor, y en el caso de los de hueso, el terminal es de madera, ¿no? Para que lo recuerden. Así que en este caso, por ejemplo, si quieren hacer un pequeño despunte, tranquilamente pueden cortar puntas porque son producciones de madera, ¿no? En los arbolitos de carozo. Por otro lado, ramillete, o ramillete de mayo, se lo conoce también. Es un segmento más cortito que puede llegar a los 30 centímetros. Lo habrán reconocido, no sé, si alguno tiene un cerezo, por el tipo de fructificación, ¿no? Aparte, la distribución del fruto, muy típico, ¿no? en los cerezos. En el tema, la última consideración, en el tema de la poda, en verde, la utilidad que tiene conocer todas las partes y elementos que forman un árbol frutal, es lo que va a determinar, ¿no? La cantidad y la calidad de fruto que vamos a lograr. Nada, son pequeños conceptos que les vamos pasando y vuelvo a ser reiterativo, ¿no? Para que antes de cortar digan, a ver qué es lo que dijeron, qué tipos de rama habían, ramas mixtos, bueno. Seguramente cuando vayan a ver un árbol ya van a estar pensando en otras cosas, más allá de que se acuerden o no se acuerden. Eso no importa, porque hoy en día, ¿no? El acceso a la información lo tenemos prácticamente todos, ¿no? Así que, y además, bueno, tienen la posibilidad de consultarnos a nosotros, o el equipo siempre estamos ahí atentos a tratar de responder inquietudes. Y bueno, a nosotros nos mantiene activos también este tipo de clases y nos permite seguir aprendiendo, ¿no? Si querés pasar a la siguiente, Vivi, me parece que quiero llegar a la parte de fotos, así empezamos. Bueno, esta en realidad yo les voy a decir que la vean en detalle después tranquilo, porque la verdad se ve muy chiquita. Yo la estoy viendo muy chiquita, pero se los digo en resumen. Lo que ustedes pueden ver a la izquierda es el segmento de una rama que arranca desde la base hasta arriba, y a partir de esa rama, lo que podrían ser yemas latentes, que es lo que mencionaba Inés anteriormente, cómo se pueden ir desarrollando, ¿no? Y hacia qué pueden evolucionar. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos una rama cualquiera, en su evolución sigue siendo una rama con producción de madera. Van a ver por ahí abajo que dice dardo, y el dardo puede desencadenar en una producción de madera, o puede desencadenar en una lamburda, o puede desarrollar yemas florales, y el dardo finalmente termina siendo también una producción de frutos. Así que bueno, esto les queda como material, como para seguir viendo distintos tipos de ramificaciones y cómo pueden llegar a evolucionar y a desencadenar en la producción de fruto o de madera, ¿no? Pasá si querés a la siguiente, Vivi, por favor. Bueno, hemos visto pepitos, frutales de pepita, frutales de carozo,
y tenemos cítricos, ¿no? Este lo agregué casi sobre el final, porque siempre surgen, de hecho, varias de las preguntas que tuvimos hoy tenían que ver con los cítricos. Como lo mencioné anteriormente, suele suceder que entramos en la confusión porque, bueno, los cítricos son de follaje perenne, entonces, si bien pierden hojas, porque los que son de follaje perenne también renuevan sus hojas durante el otoño, o sea, las pierden y las van renovando a medida que nos arrimamos a la primavera. Siempre tienen los árboles de follaje perenne, como en el caso acá los cítricos, también nosotros tenemos otros árboles como los olivos, los nísperos, que también tienen follaje perenne, su renuevo de hoja lo hacen cada 2 años. Nunca pierden totalmente el follaje, pero cada 2 años hacen como un renuevo de hojas. A veces nosotros estamos viendo que constantemente van perdiendo hojas, así de forma paulatina, pero son las hojas que ya van cubriendo 2 años o más. Así que también hacen un renuevo de hojas, pero en otra forma, con otra alternancia. Ahí va, genial, gracias, Inés. Y es importante, otro detalle importante, que nosotros a la hora de conseguir frutales podemos plantar todos los que pierden las hojas, los de follaje caduco, los podemos plantar a raíz desnuda. Y en cambio los cítricos y los árboles de follaje perenne deben venir sí o sí con pan de tierra. Nunca al momento de trasplantarlo que sus raíces queden libres, y nunca los de follaje caduco perenne hay que dejarlos sin hojas. Siempre, porque en el momento que nosotros los podamos todos como si fuera un árbol de follaje caduco, les ocasionamos la muerte. Genial, está buena la aclaración. Bueno, lo que respecta a cítricos, generalmente son 2 tipos de prácticas de poda las que se realizan. Una es el despunte, que tiene que ver para fortalecer, para estimular las brotaciones laterales, y precisamente, digamos, despuntando, lo que hacemos es quitarle la predominancia apical a esta rama. Entonces lo que generamos es que quizá una rama lateral empiece a tirar otro tipo de rebrotes, ¿no? Que no se vaya a lo largo, sino a lo ancho. Y por otro lado, perdón, el desbrote consiste en eliminar el total de brotes o ramas del tronco, ¿no? Desde la base. O sea, si tenemos 3 o 4 ramas principales, con el desbrote, y también respondiendo, que vi ahí de pasadito una pregunta, que tenían una rama allá a lo alto que se le había secado, directamente pueden cortarlo desde la base, ¿no? Tomando las precauciones para no desgarrar la rama y demás, pueden realizar esta práctica para, digamos, centrarnos en esta cuestión, y lo vuelvo a reiterar, que tiene que ver con la sanidad del árbol, ¿no? Si tenemos ramas muertas, ramas quebradas, lo ideal es retirarlas, siempre. En el caso de los cítricos, dependiendo del calibre, si no es una rama muy gruesa, la pueden hacer en verano, la pueden hacer en invierno. Si son ramas un poco más grandes, lo recomendable es hacerlos en el otoño-invierno, ¿no? Ahora en la próxima vamos a ver un poquito dónde fructifican los cítricos. Ahí pueden ver en la imagen el esqueleto del cítrico. Podemos ver bueno, el tronco, las ramificaciones, y generalmente en los cítricos la mayor carga frutal se da no en las ramas más gruesas, sino en las ramificaciones más finas. Así que es otro dato como para que empecemos a tener en cuenta cómo es la fructificación en los cítricos. Si querés pasar a la siguiente, Vivi, que ahí sí se ve un poquito más claro en los esquemas. Ramas de fructificación tenemos. Lo que decía puntualmente, las ramas de poco grosor y las ramillas que nacen en el tronco, ramas primarias y secundarias, se llaman ramas de producción, ¿sí?
Así que ahí tenemos como un segmento de una rama, ¿no? Sería, el dibujo sería un naranjo, y podemos ver que tenemos por un lado formaciones vegetativas en las que se desarrollan hojas y formaciones florales, en donde, bueno, se da la floración del cítrico, pues, posteriormente, ¿no? Resultando en un fruto. En los cítricos, acá en la costa, ¿no? Qué sé yo, tenemos muchos limoneros, el 4 estaciones, es un árbol muy común. Particularmente lo que yo observo más, son súper resistentes, toleran bien prácticamente cualquier atrocidad que se nos ocurra, ¿no? Son persistentes, si bien uno ve que a veces tienen algún tipo de plaga, algún tipo de enfermedad, así todo, ahora particularmente en esta época, los vemos cargadísimos a los limoneros. Y bueno, nada, a grandes rasgos es ir observando cómo viene la conformación del árbol, ¿no? Si tiene, respetando siempre su estructura, y simplemente remover plantas que veamos como que estorban, o que no permiten la circulación del aire, o que no permiten el ingreso de la luz solar. Son conceptos básicos que hemos nombrado anteriormente, y que, bueno, nos van a permitir ahí tener una mejor calidad y producción de los cítricos. Acá lo que estamos viendo, que es a donde quería llegar un poquito para que vean cómo son estas cosas de las lamburdas, las brindillas y los demás. Estas 4 imágenes pertenecen a un peral, que es un frutal de pepita. Y bueno, pueden ver lo que hablábamos, ¿no? Como en los extremos, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos una brindilla coronada, que es en el extremo, en el terminal de una ramificación, en flor. Pueden ver a la derecha una lamburda. Ahí se puede ver bien, cuando yo decía es un segmento corto de la rama, fíjense que me refiero a la segunda imagen de arriba. Es un segmento cortito, que también es fructífero a tener en cuenta. Y bueno, en la foto, en las 2 de abajo, podemos ver, por un lado, cómo son los botones florales cuando ya empiezan a cuajar, y el resultado final, el cuajado de la flor con las pequeñas peras ahí ya formándose. La que sigue también son fotos, si querés pasarla, Vivi. Acá tenemos, yo puse como una pequeña selección de fotos de hueso, de carozo. Ramas mixtas, lo que yo le decía, son las más características, las que más fácil reconocemos cuando vemos un árbol de carozo. Son segmentos de rama largos, cargados de flores por lo general, muy reconocibles, a no confundirlos con los chupones, ¿no? Que los chupones también son segmentos largos de rama, pero no tienen este tipo de distribución de yemas, en el que tenemos una carga floral, que hay yemas de madera, ¿no? Por ahí a veces nos confunde, nos vamos a dar cuenta fácilmente porque el chupón no va a tener esta cantidad de flores, así que bueno, para que no nos genere confusión. Otra rama mixta en un ciruelo, a la derecha, ¿no? La reconocerán ahí con las flores de otra coloración. Tenemos una brindilla abajo, de un duraznero, que también es un segmento un poco más corto. Verán también que es un segmento de rama de un diámetro pequeño. Y el último que no lo habíamos nombrado, que se llama chifona, que son también segmentos muy cortitos, que a veces no se lo nombra mucho en los frutales, porque por lo general, y esto ya por ahí es a nivel un poco más productivo, intensivo, se suelen descargar porque es un segmento muy corto, que da mucha producción de frutos, pero pequeños. Entonces, generalmente a veces también los remueven para fomentar, digamos, el crecimiento de brindillas o de ramos mixtos, que son, en el caso de los ramos mixtos, son segmentos más largos, más gruesos, que soportan el peso. Cuando se carga de fruto, se pueden arquear y soportan el peso, cosa que en las chifonas, por ejemplo, no sucede, ¿no? No sé si queda alguna, Vivi, no me acuerdo. No, es la última esa. Ahora voy a abrir abro ya la pantalla.
Genial. Para hacer los últimos comentarios. Hay dos teníamos, una que era alguien que nos quería mostrar su arbolito para ver cuál era la problemática de que, no me acuerdo qué era lo que había pedido, creo que era Marta. Y después dice, Jorgelina dice, mi limonero todavía no dio fruto, debe tener 4 o 5 años, no está injertado, ¿debe ser por eso? Bueno, arranco yo y seguro Ine va a tener acá para agregar. Posiblemente suele pasar con la mayoría de los frutales o los cítricos que son injertados. Suele pasar que cuando vienen de semilla, al no tener el porta injerto, no fructifican o puede llegar a fructificar, pero pasado una cantidad de tiempo mucho más grande, ¿no? que la de un árbol injertado. Por otro lado, claro, exacto. Cuando no tienen el porta injerto se suelen ver árboles frutales por ahí con más espinas, ¿no? O más asilvestrados. También hay otra práctica que yo he visto y doy fe que funciona, quizá no les resulte muy linda, pero a veces, sobre todo en los limoneros, en el tronco, cuando no están dando frutos, se los suele golpear con un palo para estresarlo. Entonces, cuando estresamos al árbol, el árbol empieza a liberar hormonas y esas hormonas hacen que fructifiquen. Así que eso habría que verlo. Puede ser o porque no tenga el porta injerto y sea una semilla silvestre, o si no también se puede hacer esta prueba de estresarlo al árbol, golpearlo en el tallo, aunque se lastime un poco la corteza, el árbol después se recupera y a veces sucede que con este estrés terminamos favoreciendo también la producción. Seguramente Ine va a agregar algo acá respecto a algún dato interesante sobre esto de los porta injertos. Cuando se hace un injerto es para mejorar la calidad de producción o de fruto, y nosotros, todo el fruto que llega a nuestro lugar, de lo que podemos sacar semillitas, son de árboles injertados, ya no son... en la naturaleza no están así. Lo que nosotros podemos hacer es, bueno, sí, crecen hasta 3 o 4 años, cuando tienen más o menos un diámetro de 2 centímetros, más o menos se puede practicar un injerto para obtener una planta, primero que dé fruto, segundo que sea más fuerte, más resistente. A lo mejor puede llegar a crecer, como dice Dani, puede tardar un tiempo en darnos fruto. Después va a ser un árbol que va a estar muy expuesto a las plagas y a las enfermedades, y hoy por hoy reproducir cítricos está penado por la ley si no estamos registrados, porque hace un par de años los cítricos empezaron a generar unos problemas de una bacteria. Entonces, solo están habilitados para la venta o para plantar cítricos que estén certificados. O sea, si bien estas son prácticas domésticas y nosotros, a lo mejor sin darnos cuenta con esto, estamos incorporando algún virus o bacteria a nuestro suelo que antes no existía. Entonces, bueno, también no todas las prácticas pueden llegar a ser del todo beneficiosas si no están dentro del marco de la sanidad, por ejemplo. Y por otro lado, ahí me acordé de la bacteria y dije, bueno, no está tan bueno. Lo mismo pasa con las rosas, por ejemplo. Si uno hace una rosa de gajo, la planta seguramente va a venir, pero no va a tener la fuerza que tiene un rosal ya injertado. Entonces, por eso es importante el tema del injerto si nosotros esperamos esta fructificación. Y otra cosa con los frutales es que no todo se limita a la poda, sino que es muy importante en nuestra zona que le hagamos un abonado mínimo 2 veces al año. Al momento de hacer la poda está bueno que lo abonemos y que protejamos, y después en la primavera, generalmente en otoño y en primavera, es importante que le incorporemos además abono en la base para activar la fructificación, porque tienen mucho desgaste. Así que bueno, eso. Marta tiene una pregunta.
Sí, una pregunta. Yo ese mandarino que tengo me lo dieron y se ve que era de semilla, porque tiene unas espinas terribles. Empezó a dar fruto después como de 7, 8 años. Da chiquito, son dulces pero chiquitos las mandarinas. Ahora eso de golpearlo, ¿se lo puedo hacer también, además de que aunque esté dando fruto? Perdón, eso de golpear fue lo que me quedó. ¿Se Ajá. acuerdan cuando yo les conté que además de las 3 yemas que contó Dani, había otra yema que eran las yemas que estaban latentes? Cuando se practica el ejercicio del golpe y el masoquismo con vegetales, no sé cómo se llamará eso, vegetamasoquismo, de castigarlos, en realidad lo que se genera es que se despiertan esas yemas latentes y seguramente sí fructifiquen. O sea, esa práctica en realidad lo que hace biológicamente es que esas yemas que están dormidas se despierten. Así que bueno, yo no te diría que lo golpees, te diría que a lo mejor dándole una buena poda también activas que esas yemas se despierten. Lo que, Así que, bueno, lo que pasa es que al tener esas espinas que son así, meter los brazos es difícil, por más que te pongas pullover, todo lo que te pongas, te pinchan. O sea que es difícil la poda interior, digamos. Bueno, por ahí también lo que puede hacer es, si es que puede llegar a meter la mano, también hacer una pequeña poda a las púas, ¿no? Que tiene, que eso con la tijera por ahí un trabajo minucioso, y como para tratar de poder manipularlo por ahí después un poquito más. No sé, digamos, qué tanta carga de espinas tendrá, pero bueno, tengan en cuenta que también puede cortar las espinas para poder manejarlo un poquito más. Sí, muchas, tranquilo. por todo el árbol está lleno de espinas, lleno. Por eso digo Claro. que es difícil la poda interior, porque hasta que le corte para que yo pueda meter los brazos, se me pasa el tiempo. Claro. Gracias. Hay otra pregunta, No. Marta Vázquez tiene la mano levantada. Marta. No sé si nos escucha. Bueno, esa era la última. Después todas estas hojitas las pasás para hacerle fotocopias, ¿no? Sí, ahora cuando cortamos, automáticamente le subo el PowerPoint que acaban de ver. Gracias, profe. Una cosita más también que agrego, me estoy acordando ahora, con esta cuestión de qué es lo que pasa que no da el fruto o las condiciones propias, ¿no? de los árboles. Suele suceder cuando se empiezan a manipular estas cuestiones, cuando injertamos, ¿no? En el que se rompe como la estructura genética original del árbol, y se empiezan a llamar, eso se llama hibridación. Entonces cuando se genera una hibridación entre un segmento de un árbol y un pie que puede ser de otro, a veces se pierden algunas cualidades, o quedan en el camino, y pueden ser que funcionen o que no funcionen. Lo mismo a veces sucede con los rosales. Los naranjos son injertados. Suele suceder que quizá el árbol crece, pero no da frutos, o no florece, o da frutos de pequeña calidad, porque la semilla, digamos, la semilla que produce el árbol, al ser un árbol híbrido, ¿no? Porque está mezclando cuestiones genéticas de uno y del otro, más allá de que para que se dé el injerto, ¿no? Tienen que pertenecer a la misma familia. A veces en esta manipulación termina resultando que si lo llevamos desde semilla, el árbol no tenga alguna cualidad, que en este caso no, de importancia, como puede ser lograr un fruto, ¿no? Que cuaje un fruto. Estas cosas de hibridaciones, bueno, son prácticas que bueno, a veces resultan en lograr la mejor calidad de fruto, pero terminan desestimando las cualidades originales de lo que es un árbol, y bueno, en algún punto también no van en un lineamiento natural de lo que es el desarrollo de un árbol, ¿no? En su espacio natural, en su hábitat natural. Si cayera el fruto en el suelo, debiera germinar la semilla y poder dar una semilla de igual calidad que ese árbol, ¿no? No sé si ahí querían hacer una pregunta más.
Gracias, Daniel. Muy buena la... La veo a Marta ahí queriendo conectarse con la manito levantada, pero le falta la voz. Me parece que está ahí en el jardín, queriendo... Marta es la que quería mostrar los arbolitos del jardín. Ah, por ahí se fue para afuera. Ah. Sí, Bueno. está levantando la mano ahí. ¿Me oyen ahí? Pero no... Ahí sí. Ahí. Ah, no, porque con tanto sol tocó cualquier cosa y perdí la imagen. Como vos, buen día a todos. Buen día. Por ahí dijiste que los cítricos, hablando del mandarino, que se podía cortar. Mira, a ver si se ve. ¿Ves cómo están? Mis mandarinas Sí. A ver. están así hace un montón de tiempo. ¿Ves? Son bajitas. Y puntualmente, ¿cuál sería ahí si ¿Cómo? podés volver a formular la pregunta? Porque vos había dicho, Inés, que se podía despuntar. ¿Despuntar sería, por ejemplo, cortarle esto? ¿Esto de acá? Mira, sí, ahí está muy cerca, o sea, ¿Ahí? se puede hacer cuando las ramas son más largas, claro, no, ahí no te conviene porque esas hojas están actuando como tirasavia. En el caso como de esto. que el fruto estuviera más limpio, sí podrías cortar un poquito con la tijera pero de todos modos, a nuestras mandarinas, porque mi mandarina está igual que la tuya, lo que les está faltando ahora son horas de frío. Así que yo calculo que tenemos un mes más para poder comer nuestras mandarinas. Y otra cosa, que la mayoría de los cítricos han sido injertados en plantas de porte bajo. Entonces tenemos unas plantas muy chiquititas enanas cargadas de fruta. Me pasa con el níspero y me pasa con la mandarina. Pero tiene que ver con esto del injerto. Muchos han sido injertados sobre pie de porte pequeño. Sí, estas son compradas, los 2 cítricos que tengo, que venían de Entre Ríos con una etiqueta, y sí, es la primera vez. Tiene 4 años y recién ahora da por primera vez la mandarina. Y el limón, esta rama gigante, ¿será un chupón? ¿La ves? Sí. ¿Ves? A ver, la base. La base viene ahí. Es muy chico todavía para quitarle, o sea, yo te diría que lo dejes que siga fortaleciendo la copa. Y es muy importante que los abones, los cítricos necesitan le falta abono, mucho abono al año. Sí, le puse. Ahora, estos, por ejemplo, estas cosas de acá, este es un damasco. Esta cosa de acá, ¿se ve? Sí. Que es como madera, como leñoso. ¿Lo tendría que cortar? Yo no me animo a cortarle nada, nunca lo podés. Mirá cómo está. ¿Lo ves? ¿Se ve? En la rama que vos mostrabas recién, ahí tenías como un montón. Si querés, después fijate cuáles son las imágenes que estuvimos viendo y qué segmentos hay, porque fíjate que tenés como segmentos muy cortitos que pueden ser dardos, segmentos un poquito más largos que pueden ser brindillas. ¿Y cuándo me doy cuenta que son dardos o brindillas? Y más que nada por su estructura, por el largo. Un dardo es como si fuera una púa prácticamente. Que el dardo, digamos... ¿Lo ves? El dardo, sí. Sí, esa puede ser... yo te diría que el dardo es más chiquito, que eso más bien es tirando a brindillas. Lo que podés tener en cuenta si no te animás a podar, ten en cuenta, digamos, si tenés ramas como que van hacia el centro, como que están creciendo hacia el centro y ves que a futuro se pueden llegar a entrelazar, por ahí lo que podés hacer es ese tipo de limpieza para formar la copa y que las ramas vayan como hacia afuera, ¿no? Si tenés 2 o 3 ramas principales, tratá de ir conduciendo todos los nuevos brotes como hacia afuera y que no vayan hacia el centro. Claro.
Claro. Igual dan flores y me dio un coso, tienen 4 años. Y este no dio nunca, mira. Este es, ¿cómo se llama? Un ciruelo, un cerezo. Bueno, Está ahí el con tema de estas los frutales también es mucha Y me da paciencia porque Me da la llevan, impresión de que no lo tengo que podar, porque tiene como las ramas separaditas, todo. ¿Lo ves? No, por eso decimos, la poda no es una obligación, es como una labor que se debe hacer para favorecer la sanidad del árbol. Si vos lo ves que está en buenas condiciones, no Sí. hace falta. Incluso, si querés, en vez de podar, estás en la duda, lo que podés hacer es atarlo. Pues haces Claro. una estaquita en el piso y lo atás con un hilo, desde la rama Sí. hasta la estaca, ¿viste? Sí. Eso de a ver si uno está en la duda, lo corto o no lo corto, está bueno quizá arquear la rama y ver cómo responde, ¿no? Claro. Ante la duda, mi Pero recomendación es no lo cortes. Pero eso lo haría cuando salen las flores, ¿cuándo? Sí, puede ser cuando empiece a florecer. Si vos empezás a reconocer yemas también, fíjate después qué tipo de yemas hay, comparalas. Si las empezás a identificar, fíjate cómo quedan orientadas. Si, no sé, si lo atás, fíjate, pensá a futuro a dónde iría esa yema. Si el árbol vos considerás que está bien, que no necesita tener ningún tipo de poda, nada, no es una obligación la poda, más teniendo en cuenta que es un árbol joven. Vos el sentido de atarlo está porque está creciendo, porque va a crecer para un lado determinado. O sea, si vos ves que no crece, no necesitas atarlo. No, si ves que las ramas se están distribuyendo de forma homogénea, como que te imaginás que a futuro, digamos, la distribución del fruto va a estar alrededor de todo el árbol, en toda la copa del árbol, no es necesario. Eso lo tenemos como un poco incorporado, ¿no? Del otoño y el invierno, en el que sí o sí hay que cortar, pero los tuyos Yo soy al revés, son me da arbolitos. miedo podar. No, pero son arbolitos jóvenes, en el que, nada, por ahí hay que darle un poco más de tiempo para que se para que se desarrollen un poco más. Y en la cantidad de frutos es lo mismo también. Quizás te está dando poco porque es un árbol joven. Sí, no me dio ni uno. También hay que tener en cuenta lo que dice Inés, que no solamente es la poda, sino también es el sustrato. No se olviden que es fundamental para la fructificación el que tenga un buen sustrato, sobre todo suculento, para que la planta coma. O sea, eso es lo que me falla. También. Sí, este es un membrillo, mirá. ¿Lo ves? Como que si no da ninguna de las plantas, puede ser que la problemática esté, están comiendo. Sí, es el suelo y el alimento, ¿no? Que le doy. Claro. Puede ser. Me parece que sí, no sé qué decís vos, Inés. Sí, yo lo que creo es que por ahí la próxima clase, cuando hagamos la revista nueva de lo que vamos a volver a ver de Almácigo, en esto de manejo de los frutales hay algunos tips que tienen que ver con esto de la alimentación, con el riego en determinada época del año, con algunas cuestiones preventivas que si quieren las hablamos en la próxima clase y que van más allá de la poda. La poda es una de las labores culturales que nosotros debemos hacer a los frutales, pero no la única. Así que bueno, eso también. María Laura me había mandado hace como 15 días. Por nada, Marta. María Laura me había mandado unas fotos de algo también que ella tenía que podar. Yo la veo que está en el grupo, no sé si está silenciada, no sé si estaría, porque ella es quien conduce esta capacitación en adultos mayores, pero por ahí estaría bueno para saber si se le aclararon dudas con la clase o necesita que le demos una mano con la poda de las plantas que tiene. Y hay otra pregunta en el chat que dice que necesita preguntar sobre la mandarina, Mariana es, si lo tiene que podar o lo tiene que dejar así. También pueden sacar una foto y ponerla en el grupo y nosotros la vemos. Una foto donde se pueda ver la estructura de todo el árbol. Tengo que pensar, por ejemplo, en el caso de los árboles cítricos que prácticamente no se van a podar,
Nosotros vamos a hacer, en esta época del año están en plena fructificación, así que nosotros más que una poda de limpieza que tiene que ver con un pequeño raleo en las ramas que no tienen frutas para que le entre sol y puedan madurar todas juntas, o eliminar las ramas que estén enfermas o muertas. Más que eso no podemos hacer con los cítricos ahora porque están en plena fructificación. Así que bueno, todo lo que tiene que ver con una poda por ahí más intensa para los cítricos la vamos a hacer en el momento en el que el frutal esté sin fruta. Y en el caso del limonero de 4 estaciones es bastante difícil. Hay que ir a hacerlo porque son periodos muy cortos en el que el árbol no tiene ni flor ni fruta. Sí, una práctica también que es Bien. interesante para que le investiguen ahí, que está ahí como en algo intermedio. O sea, si ustedes quieren remover algún segmento de un árbol, quizá pueden practicar algún acodo aéreo, entonces remueven una parte que les está molestando y reproducen otro árbol, ¿no? Quizá eso sería como para ver en otro momento, que llevo por ahí un poquito más de tiempo, pero se los tiro así como dato, para que lo investiguen también en sus casas. El acodo a veces es una buena práctica para, ya que estamos, podamos el árbol y lo reproducimos, ¿no? Es para tener en cuenta también, porque estamos reproduciendo un árbol de determinada cantidad de años, ¿no? Ya va a tener un porte distinto y ya va a estar fructificando. Así que también puede ser una práctica interesante. Ahí Silvia dice que hay un sistema de comunicación del grupo donde ellos no pueden poner comentarios. Así que nos mande la foto a cualquiera de nosotros y nosotros la ponemos en el grupo nuestro, si querés, Dani, para evaluar, y la clase que viene le damos el veredicto de lo que tiene que hacer con su árbol. Dale, no hay problema, sí. Ahí está. Bueno, listo, ¿no? Uy, nos pasamos un poquito. La gente que viene atrás nuestra nos va a retar. Bueno, no se olviden de la clase de calendario. Yo mañana o pasado ya les voy a poner el link, porque no quiero ponérselos con tanto tiempo para que no se confundan. Pero les voy a poner el link y les voy a especificar bien, este es el link de calendario biodinámico, así no se equivocan, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Entonces, nos vemos el jueves. Muchas gracias. Gracias por Adiós. No, gracias a ustedes.